El sol apenas comenzaba a salir cuando el sargento Carlos Cornejo recibió una alerta sobre un camión abandonado en el desierto. La voz por radio sonaba nerviosa. Posible tráfico de personas. Al llegar, el vehículo estaba inclinado, sin placas y sellado con una cadena. Desde dentro se escuchaban quejidos, golpes suaves. Carlos no dudó y rompió el candado con una palanca. Al abrir las puertas, el calor y el olor lo golpearon como una pared. Dentro, más de 30 personas. Mujeres, niños, ancianos, todos apretados, deshidratados y temblando. Uno de ellos apenas murmuró: «Nos dejaron. Hace días». Carlos pidió refuerzos y botellas de agua. Comenzó a sacarlos uno a uno, asegurándose de que nadie quedara atrás. Fue entonces cuando la vio. Al fondo del camión, sentada en silencio, había una mujer con el rostro cubierto por un chal oscuro. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en los de él con fuerza. Cuando ella bajó del camión y retiró el chal, su mundo se detuvo. «¿Carlos?», susurró. Él no podía creer lo que veía. Clara, su amor perdido. Habían pasado 15 años desde la última vez que la vio. Ella desapareció sin dejar rastro, sin explicación. Ahora estaba ahí, sucia, agotada, sosteniendo la mano de un niño que la llamaba mamá. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué hacía Clara en un camión de inmigrantes? ¿Quién era ese niño? ¿Qué secretos traía el pasado? Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas partes. Carlos acompañó a Clara a un rincón más tranquilo, lejos del ruido de los paramédicos y de las luces intermitentes. No podía apartar la vista del niño que la seguía como una sombra. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz temblorosa. Clara bajó la mirada, respiró hondo. «No tenía a dónde más ir, Carlos, y tú eras lo único bueno que recordaba». El niño se llamaba Mateo y tenía 8 años. Su mirada era seria, desconfiada, pero con una chispa que a Carlos le resultaba familiar. Clara explicó que había cruzado con un grupo guiado por coyotes desde Honduras. Llevaba semanas huyendo, durmiendo en albergues, pasando hambre. «No vine por aventura, vine por necesidad», dijo, apretando la mano de su hijo. Carlos sentía un torbellino de emociones: ira, tristeza, nostalgia. «¿Por qué desapareciste?», preguntó al fin. Clara confesó que, al quedar embarazada, su familia la obligó a irse. Recibió amenazas, fue expulsada de casa. «Quise avisarte, pero tenía miedo, y no sabía cómo encontrarte después», murmuró con los ojos humedecidos. Él no sabía si creer o gritar. Durante años pensó que la habían separado por egoísmo, por cobardía. Ahora verla frente a él, con un niño a su lado, le rompía las defensas. «¿Mateo es mi hijo?», preguntó con la voz quebrada. Clara no respondió de inmediato. Solo acarició el cabello del niño en silencio. Carlos sintió un vacío expandirse en su pecho. El silencio pesó como una losa. Finalmente Clara susurró: «No quería que creciera con odio. Por eso nunca te busqué». Carlos tragó saliva y desvió la mirada hacia el horizonte rojizo del amanecer. El desierto parecía testigo de su tragedia. Y en medio de todo, una verdad comenzaba a brotar, y él no sabía si estaba listo para recibirla. Esa mañana, Carlos no volvió directamente a la comisaría. Pidió licencia médica por estrés, algo que nunca había hecho. En realidad, no podía concentrarse. Tenía el rostro de Mateo grabado en la mente, junto con esa pregunta que lo perseguía como un eco: «¿Y si es mi hijo?». Se encerró en su casa, sacó una vieja caja de recuerdos y encontró una foto antigua de Clara con él. Al mirarla, notó algo: los ojos. Mateo tenía los mismos ojos que él, mismo tono, misma forma, incluso el lunar pequeño junto a la ceja. Su corazón se aceleró. No eran simples coincidencias. «Necesito saber la verdad», murmuró. Decidió visitar a un médico amigo suyo para preguntar sobre pruebas de paternidad. No sabía cómo hacerlo, pero debía intentarlo. Esa misma tarde, volvió a la clínica donde Clara y Mateo estaban siendo atendidos. Pidió hablar a solas con ella. Clara aceptó, aunque notoriamente nerviosa. Carlos fue directo: «Quiero hacerle una prueba a Mateo. Si es mi hijo, quiero saberlo. No es por enojo, es por justicia». Clara respiró hondo, miró por la ventana y asintió sin discutir. Mateo no entendía mucho lo que pasaba. Solo accedió al hisopado bucal porque su mamá le sonrió con ternura. Carlos sintió un nudo en la garganta al verlo tan frágil,
tan inocente. Cuando terminó el procedimiento, el niño lo miró con curiosidad. ¿Tú fuiste amigo de mi mamá?, preguntó. Carlos tragó saliva. Sí, fui algo más que eso, mucho más. Al salir del hospital, el viento le golpeó el rostro como un aviso del destino. En 3 días tendría los resultados, pero en el fondo ya sabía la verdad. No se trataba solo de un examen, era un llamado de la vida. Algo que se había perdido 15 años atrás estaba regresando, y él no sabía si sería capaz de sostenerlo entre sus manos. 3 días después, Carlos estacionó su patrulla frente al laboratorio con las manos sudorosas. Podía enfrentar criminales, tormentas, tiroteos, pero no esa hoja que revelaría si su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Caminó lento, como si cada paso pesara 1 tonelada. Al recibir el sobre sellado, lo sostuvo unos segundos sin abrirlo. El papel crujía entre sus dedos, pero su corazón latía más fuerte que el ruido. Finalmente, rompió el sello y leyó el informe en voz baja. Su respiración se cortó. Probabilidad de paternidad, 99.97%. Las palabras lo golpearon como un rayo. Mateo era su hijo, un niño que creció sin él, sin su apellido, sin su protección. Carlos se apoyó en una de las paredes del pasillo, con los ojos húmedos. 15 años de silencio explotaban en su pecho. Esa noche, Clara y Mateo aún estaban en el albergue temporal para migrantes. Carlos los visitó en silencio, con el sobre aún en la mano. No necesitó mostrarlo. Clara lo miró y supo. Él solo murmuró, «Es mío». Ella asintió con una lágrima. Siempre lo fue, pero nunca supe si estarías listo. Carlos se arrodilló frente al niño y le acarició la mejilla. «Hola, campeón. Soy tu papá». Mateo lo miró en silencio. Parpadeó varias veces, como si procesara lentamente esas palabras. Luego, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo torpe, nervioso pero sincero. Clara tapó su rostro, emocionada. Carlos no pudo evitar llorar. Aquel niño, sin saberlo, le había devuelto algo que la vida le quitó hacía años. Una razón para seguir adelante. Esa noche, Carlos no durmió. Pasó horas mirando fotos de niños, de familias, imaginando lo que se había perdido y lo que aún podría construir. Sabía que el camino no sería fácil, que el sistema migratorio pondría obstáculos, pero también sabía que haría todo por protegerlos, porque ahora ya no era solo un sargento, era un padre. A la mañana siguiente, Carlos recibió una llamada del albergue. Le informaron que Clara y Mateo habían sido trasladados a un centro de procesamiento migratorio. No tuvo tiempo ni de desayunar. Subió a su patrulla y condujo como si cada segundo fuera vital. Al llegar, lo detuvieron en la entrada. «No puede pasar sin autorización federal», le dijeron. El corazón se le vino abajo. Pidió hablar con un supervisor, mostró su placa, explicó la situación. Pero la burocracia no entiende de emociones. «Su vínculo con la señora no cambia su estatus migratorio», le dijeron. Carlos apretó los dientes. «¿Y el niño? Mi hijo». El agente lo miró con incomodidad. «Legalmente sigue siendo ciudadano extranjero». Carlos sintió un vacío frío. Su hijo podría ser deportado sin que él pudiera hacer nada. Desesperado llamó a un abogado amigo. Le explicó todo, desde el reencuentro hasta la prueba de ADN. El abogado le advirtió, «Esto es delicado, Carlos. Pero si tú reconoces legalmente a Mateo, puedes iniciar un proceso de filiación y solicitar la custodia». Era el primer rayo de esperanza. «¿Y Clara?», preguntó. «Ella necesitará apoyo legal. Pero si logras demostrar que su vida corre peligro en su país, podemos pedir asilo». Carlos no lo dudó. Reunió papeles, pruebas, declaraciones. Fue a Recursos Humanos del Departamento de Policía y les explicó todo, incluso con lágrimas. Muchos no sabían cómo reaccionar. Otros ofrecieron ayuda. Uno de sus superiores le dijo, «¿Y estás seguro que vale la pena arriesgar tu carrera por esto?». Carlos respondió sin pensar, «No es una decisión profesional, es una decisión de padre». Esa noche, frente al centro de detención, Carlos prometió en voz baja, «No voy a dejar que los separen otra vez». Desde lejos, Clara lo miraba tras la reja del patio, con los ojos cansados pero firmes. Mateo corría de un lado a otro, sin entender por qué ya no podía abrazar a ese hombre que lo había llamado hijo. La batalla apenas comenzaba.
Pero Carlos ya no tenía dudas de qué lado iba a pelear. Carlos sabía que el tiempo jugaba en su contra. Las deportaciones podían ejecutarse en días, a veces en horas. Tomó una decisión arriesgada. Haría público el caso. Contactó a una periodista local que cubría temas de migración. Le contó toda la historia, incluso lo más personal. «Quiero que la gente vea lo que el sistema está a punto de destruir», dijo con firmeza. La nota se publicó en la noche. Titular: Sargento descubre que uno de los migrantes rescatados es su hijo perdido hace 8 años. El impacto fue inmediato. Redes sociales, canales de televisión, comunidades migrantes, todos compartían la historia. Algunos lo llamaron valiente, otros dijeron que era un escándalo. Carlos no respondió a nadie. Solo tenía un objetivo: proteger a Clara y Mateo. El departamento de policía abrió una investigación interna. Conflicto de intereses, le dijeron. Le retiraron el uniforme temporalmente. Carlos lo aceptó con dignidad. Puedo dejar el uniforme, pero no voy a dejar a mi hijo. Mientras tanto, Clara y Mateo seguían detenidos, aunque ahora bajo revisión especial por orden judicial. El caso se estaba volviendo demasiado grande para ser ignorado. Una abogada experta en derechos humanos se ofreció a ayudar gratuitamente. Revisó el caso de Clara y encontró pruebas de amenazas en su país de origen. Esto nos da base para un pedido de asilo humanitario, explicó. Carlos volvió a tener esperanza. Aún no era el final, pero por fin sentía que alguien más luchaba a su lado. Esa noche, Clara le escribió una nota desde el centro de detención. «No sé si merezco esta segunda oportunidad, pero te juro que haré todo para no volver a perderte». Carlos la leyó bajo la tenue luz de su cocina. Luego miró la foto que había guardado años atrás y por primera vez en mucho tiempo sonrió con lágrimas en los ojos. A veces, lo justo no es legal, pero eso no significa que no valga la pena luchar. La sala del tribunal estaba llena. Medios, activistas, abogados y agentes de migración ocupaban cada rincón. Clara, con el rostro serio pero sereno, sostenía la mano de Mateo con fuerza. Carlos estaba a su lado, esta vez sin uniforme, pero con el corazón en pie de guerra. El juez, un hombre mayor con expresión firme, pidió silencio y abrió la audiencia. La fiscalía alegó que Clara había ingresado al país de forma ilegal y que debía ser deportada según la ley. Carlos se levantó, con la voz firme, y contó su historia desde el principio. Habló del rescate, de la prueba de paternidad, del abandono forzado. Mostró cartas, fotos, certificados. «No pido perdón para ella. Pido protección para mi hijo. Él necesita a su madre y a su padre». La abogada defensora presentó pruebas de amenazas en Honduras, incluso un reporte policial. «Deportarla sería enviarla a una posible muerte», dijo con fuerza. Mateo fue llamado a testificar. Nervioso, tomó la mano de su madre y miró al juez. «Yo solo quiero quedarme con mi mamá, y con mi papá también». La sala entera se llenó de un silencio denso y emocional. El juez pidió un receso. Durante 20 minutos, el futuro de esa familia pendió de un hilo invisible. Carlos caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados. Clara lloraba en silencio. Mateo jugaba con su collar, sin entender del todo el peso de ese momento. Cuando el juez regresó, el murmullo cesó. Todos contuvieron la respiración. Considerando las pruebas presentadas, la filiación confirmada y el peligro real en su país de origen, el juez hizo una pausa. Esta corte concede a la señora Clara un permiso de residencia temporal bajo asilo humanitario. Carlos cerró los ojos. Mateo corrió a abrazarlo. Clara cayó de rodillas. El tribunal ya no era un edificio, era el lugar donde una familia volvió a nacer. Carlos preparó una habitación para Mateo en su casa, con juguetes, libros y una pequeña cama cerca de la ventana. El niño, al entrar, sonrió tímidamente. «¿De verdad puedo dormir aquí?», preguntó. Carlos le acarició el cabello y respondió: «Aquí es tu casa, hijo». Clara observaba desde la puerta, con el corazón lleno de gratitud y de miedo por no sentirse aún parte del lugar. Los primeros días fueron extraños. Mateo se despertaba a medianoche, buscando a su madre con miedo. Clara intentaba adaptarse, pero se sentía una invitada. Carlos, por su parte, no sabía cómo actuar. ¿Debía retomar lo que hubo entre ellos o dejar que el tiempo hablara? En las cenas el silencio pesaba.
Pero cuando Mateo reía, todo parecía más fácil. Una tarde, Clara encontró una caja con cartas antiguas. Eran las que ella había escrito para Carlos, pero nunca tuvo valor de enviar. Te escribía desde refugios, desde la frontera, nunca dejé de pensar en ti, confesó con voz rota. Carlos leyó las hojas con lágrimas en los ojos. Yo te odié por mucho tiempo, y al mismo tiempo te esperé todos esos años sin saberlo. Pero no todo era paz. Algunos vecinos comenzaron a murmurar. ¿Cómo un sargento vive con una indocumentada?, decían. Aunque Clara ya tenía un asilo temporario, el prejuicio no entendía de papeles. Carlos enfrentó a más de un colega por defender a su familia. No me importa perder amigos, me importa no perderlos a ellos otra vez. Una noche, mientras Clara lavaba los platos y Carlos secaba, ella lo miró y dijo en voz baja, ¿y si esto no funciona? Carlos se detuvo. No tiene que ser perfecto, solo real. Se miraron largo rato. Y en ese silencio, más profundo que 1000 palabras, entendieron que aún había heridas, pero también la posibilidad de algo hermoso. A pesar de todo, una carta sin remitente llegó al buzón. Carlos la abrió sin pensar, y el frío le recorrió la espalda. Dentro, una hoja escrita a mano. Sé quién es ella, sé lo que hizo. Si no quieres perder tu insignia y tu familia, aléjala. No había firma, no había rastro, pero el mensaje era claro. Alguien del pasado de Clara los estaba vigilando. Carlos no le mostró la carta a Clara de inmediato. Quiso investigar primero. Fue a su estación. Pidió revisar archivos de casos viejos relacionados con migración y crimen organizado en la región. Encontró algo inquietante. En su país, Clara había sido testigo clave contra un cartel local. Esa información no estaba en su solicitud de asilo. ¿Por qué no lo dijo? Cuando Carlos la enfrentó, Clara se quebró. Tenía miedo. Ellos mataron a mi hermano. Me juraron que si hablaba de más, vendrían por mí. Carlos sintió rabia, pero también compasión. No estamos solos ahora. Si alguien se atreve a venir, me va a encontrar aquí, armado y listo. Clara lo miró con los ojos húmedos. Por primera vez en años, se sintió protegida. Esa noche alguien rondó la casa. Carlos vio una sombra moverse por el patio y salió con su arma. No encontró a nadie, pero había marcas de pisadas frescas en la tierra. Nos están vigilando, dijo al volver adentro. Mateo dormía profundamente, ajeno al peligro. Clara temblaba. Carlos le prometió en voz baja, no voy a dejar que te arrebaten nada otra vez. Al día siguiente, fue a su antigua estación y pidió volver al servicio. Lo hago por mi familia, dijo al superior. Aunque la investigación interna aún seguía, le permitieron regresar temporalmente. Voy a protegerlos con todo lo que tengo. El sargento Cornejo ya no peleaba por una bandera. Peleaba por una casa, por una mujer, por un niño que recién había llamado de verdad papá. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Carlos sonó con un tono urgente. Era un vecino. Vi 2 hombres merodeando por tu patio. Uno tenía algo en la mano. Carlos se levantó de un salto, tomó su arma y despertó a Clara en silencio. Mateo seguía dormido. Se posicionó junto a la puerta trasera, con los sentidos afilados. El peligro estaba ahí. Al fin había llegado. En cuestión de minutos escuchó pasos en la grava. Luego, una figura encapuchada apareció junto a la ventana de la cocina. Carlos apuntó con precisión. ¡Policía! ¡Al suelo! El sujeto salió corriendo. Carlos lo persiguió hasta la cerca trasera, donde otro hombre lo esperaba con un vehículo. No disparó, pero logró anotar la placa antes de que escaparan. El miedo era real, pero la familia seguía intacta. Al día siguiente, presentó la denuncia formal y solicitó medidas de protección. El gobierno respondió con rapidez, gracias a la repercusión mediática. Les asignaron vigilancia y un traslado temporal a una residencia protegida. Clara lloró al empacar. Otra vez huyendo. Carlos la tomó de la mano. No estás huyendo. Estás empezando de nuevo. Esta vez, conmigo. Mateo no entendía todo, pero sentía que algo cambiaba. Durante el viaje miró a Carlos y dijo, «Papá, ¿ya estamos a salvo?» Carlos lo miró por el retrovisor y sonrió, conteniendo las lágrimas. «Mientras estemos juntos, sí». En ese instante, comprendió que el uniforme, las medallas, los aplausos, nada de eso importaba tanto
cómo proteger ese pequeño universo que construyó con tanto esfuerzo. Meses después, Clara consiguió la residencia permanente y Mateo fue matriculado en la escuela local. Carlos volvió a su puesto, más fuerte que nunca. Pero cada día, al volver a casa, lo primero que hacía era abrazar a su hijo, porque entendió que no se mide a un hombre por cuántas veces disparó, sino por cuántas veces fue capaz de proteger lo que ama. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Cuéntame en los comentarios, del 0 al 10, ¿qué calificación le das a esta historia del sargento Carlos Cornejo? Y si quieres más historias como esta, suscríbete para no perderte lo que viene.